Iglesia que busca conocer más de ti por medio del conocimiento de Jesús, de la revelación de tu Santo Espíritu y de la Escritura que nos trae la totalidad de lo que tú eres, cómo eres y los planes que tienes para con tu pueblo. Pedimos que hoy, Señor, las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Juan capítulo 6, versículo 38. Si tuviéramos que hacer una biografía, una autobiografía de cualquiera de nosotros y le dijéramos al Señor Jesús, oiga, Señor Jesús, díganos en pocas palabras, como acostumbran a decir de vez en cuando por ahí, danos un titular. ¿Han escuchado? Dame un titular. Dame un titular, Señor Jesús, de tus objetivos en la vida y de tu autobiografía. Con toda seguridad, Él nos diría, Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Quién lo puede leer? Con voz alta, audible, sonora. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más claro el agua. He venido del cielo, es decir, he descendido, me han enviado aquí, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer aquello que me dijeron que yo tenía que hacer. Yo recuerdo de pequeño, me mandaban a comprar pan y yo volvía con chicle. Me bebía la mitad en refrescos y la otra mitad en una cosa que llamaban coquitos, que era un dulce pequeñito de coco y panela. La correa que me daban. Yo no hacía la voluntad de quien me había enviado, la voluntad de mi papá o de mi mamá, ¿cuál era? Me iba a comprar pan. O si me traía el pan, compraba el pan que yo quería, que era un pan dulce, y me lo iba comiendo por dentro. Cuando llegaba a casa quedaba solamente el hueco. Y usted sabe que eso hacemos nosotros en las iglesias. Queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del jefe que está allá arriba, que es el Señor Jesús. Y esto, a lo largo del tiempo, uno se va dando cuenta que esto es así. Porque vemos personas que van saltando en iglesias, en ministerios, y pareciera que nunca logran dar con el cometido de lo que es. Yo le digo a mi esposa que lo único que yo quiero hacer, yo tengo que hacer muchas cosas, pero en confidencia le digo a ella, yo lo que quiero hacer es escribir, así como ella quiere escribir. Yo quiero escribir. Yo disfruto escribiendo. Ponerme detrás de esto, para mí es un suplicio, un honor, un privilegio, una alegría, una responsabilidad, pero un suplicio. Porque de homilética soy malísimo. Los chistes ya se lo saben todos ustedes. Ya tengo que contarlos, tengo que ver cuál chiste he contado o no. Porque yo sé que yo he sido llamado a enseñar, pero enseñar por medio de escribir. Y durante muchísimo tiempo trataba de hacer diferentes cosas y me daba cuenta que había algo que no era lo que yo quería hacer. Pero muchas veces lo hacemos porque la voluntad del que nos envía es hacer algo. Y usted lo hace porque está haciendo la voluntad del que nos envió. Pero ¿qué acontece cuando queremos hacer nuestra propia voluntad? Que terminamos frustrados. Y terminamos nosotros secándonos. Yo quiero hablar acerca de esto. Porque esta congregación, como hemos hablado ya en otra oportunidad, tiene que asumir un reto de proporciones mayúsculas. Y para asumir este reto de proporciones mayúsculas, tenemos que saber exactamente dónde estamos desde el punto de vista espiritual. Y si se me permite, y si permite el tiempo, voy a explicar
con un ejemplo del Antiguo Testamento, cuáles son las fases por las cuales nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida como cristianos. El Señor Jesús lo tenía muy claro. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso y nos frustramos y terminamos viniendo a las congregaciones y no dando la totalidad de lo que podemos dar. Así que yo les pido, mis hermanos, por favor, que me acompañen al libro de Ezequiel. En el capítulo 37. Voy a hacer, si se me permite, una exégesis de este libro Abuelo de Pájaro. Tengo que decirle que la profecía que está contenida en este libro se cumplió el día 17 de mayo del año 1948, en este capítulo específicamente, cuando el pueblo de Israel vuelve a aquella tierra prometida. Se constituye como la nación de Israel, pero aquí hay mucho contenido profético para nosotros, porque estoy seguro que muchísimas veces usted viene a una congregación y al principio, sí, Señor, te voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero a lo largo del tiempo van pasando los días, va cayendo usted en una rutina y usted se siente que se está secando. Y aquí tenemos una inmensa solución. Vamos a leerlos, por favor, vayan conmigo al capítulo 37, el versículo 1. ¿Lo tienen? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Ojo con esto. Ojo con esto. Estos huesos están en un valle. ¿Saben lo que es un valle? Está montaña de un lado y montaña de otro. Estos huesos no están en un sepulcro. Estos huesos están expuestos. Todo el mundo puede ver que están esos huesos allí. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí había huesos a montones. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Cuántas veces no pasa que venimos a nuestras congregaciones, hacemos lo que tenemos que hacer y sentimos que estamos secos? Absolutamente secos. En nosotros solamente hay rito, solamente hay religión. Y usted busca, a veces busca usted el apoyo en un hermano o en una hermana que está al lado suyo. Resulta que está seco como usted. Está seco como usted. Usted está seco. Y cuando busca apoyo en alguien que usted considera que está verde, usted medianamente busca algo más allí y se consigue que está absolutamente seco. ¿Cómo puede estar usted? Eso hace que usted se mantenga en una situación de tristeza. Mire, los cristianos no han sido llamados a vivir una vida de tristeza. El diablo nos ha engañado para hacernos creer que tenemos que vivir una vida de derrota. Esto no significa que no pasemos circunstancias y problemas, porque seguro que levantamos una encuesta aquí y todos nosotros hemos tenido que afrontar situaciones difíciles. Si no, no habrían testimonios, ¿no? Los testimonios que se dan aquí es por la sencilla razón de que Dios ha hecho algo en su vida. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué nos podemos secar? La primera pregunta es, ¿por qué podemos llegar a ser como estos huesos? Hay una respuesta espectacular que está en Jeremías. Busque por favor Jeremías capítulo 2.
Y busque a alguien el versículo 13. Estos huesos han perdido toda esperanza. Estos huesos están en un valle, están secos, blancos, calcinados. Estos huesos están allí y empieza a venir en el versículo 4 la palabra de Dios a su vida. Usted puede pasar 52 domingos viniendo a la iglesia. Venir a todos los estudios bíblicos. Venir a todas las reuniones de oración. Asistir a todas las escuelas dominicales. Y puede ser que usted esté absolutamente seca o seco. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo lee? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Ahí está la respuesta por qué empezamos a secarnos en nuestra vida. Empezamos a secarnos en nuestra vida espiritual cuando en vez de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hacemos lo que nosotros queremos. A mí me fascina escribir. Le decía a mi esposa que yo tengo 2 libros para publicar, no los he publicado. Los tengo ahí en mi computador, en mi ordenador. Le decía que hablábamos ayer o esta mañana, tengo 1500 sermones aproximadamente que he dado para publicar. Ella me dice, públicalos. Tengo meditaciones de estas que estoy empezando a poner ahora, otra vez, que la han visto, alrededor de habrá unas 2000, 2200 por allí. Me fascina escribir. Pero eso es lo que me gusta a mí. Yo tengo que cavar la cisterna que Dios me ha dicho que yo cabe. ¿Y saben cuál es? Ponerme aquí. Pablo decía que algunas veces decía, miserable, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que seguir adelante, tengo que predicar el evangelio. Algunas veces uno se siente así. Pero ¿por qué yo no me he secado? ¿Por qué hay personas que se secan? Porque aquellas que abren las cisternas, léalo de nuevo, por favor, mi hermano, que no contienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando dejamos de lado a Dios y hacemos lo que queremos, aún dentro del ámbito de una congregación, usted, mi hermano, mi hermana, va a empezar a secarse. No hay manera de que usted pueda retener el agua del Espíritu de Dios que va a recibir en los 52 domingos, en el YouTube que usted vea, porque usted no ha alineado su vida con la vida de Dios. Los propósitos de Dios con los suyos. Dios va por un lado y usted va por otro. Y cuando eso acontece en nuestra vida, poco a poco nos vamos colocando como estos huesos. Versículo 5. Volvemos de nuevo, si les parece bien. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo puede acontecer eso? Primero, si usted va al versículo 4, dice que oyó. Lo lee, ¿verdad? En el versículo 4, oyó, oíd palabra. ¿Cómo hace usted si usted reconoce que se está secando y reconoce que arrastra los pies cada vez que viene a la iglesia? Ritualismo, para que no me llame el pastor, para que no parezca un mensaje de WhatsApp. Ese mensaje terrible que envía el pastor que dice, mi hermano, mi hermana, ¿qué vida llevas? Bueno, hay grados, ¿no?
El mensaje del pastor lleva grados. El primer mensaje es, mi hermano y hermana, ¿cómo está usted? Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí a ver qué me responde. Y depende de la hora que me responda. Si me responde 2 horas o 3 horas o de inmediato, ya hay respuestas. Eso ya tiene su respuesta de cómo va. Pero va a terminar, si yo no lo veo durante un cierto tiempo, termina en ¿qué vida llevas? ¿Saben lo que significa eso, no? Y aquí en la Ribera, ¿cómo van las cosas? ¿Qué está pasando, mi hermano? Vamos a tomar un café. Vamos a hablar. Porque resulta que muchas veces uno se seca y no busca la ayuda. La primera cosa que usted tiene que saber es evaluar si está secándose o no. Y para eso vamos a echar mano de 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5. Tenemos que ser honestos, sinceros con nosotros mismos. 2 de Corintios 13, 5. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Usted puede engañar a cualquiera. Yo puedo engañar a cualquiera. Pero hay 2 a los cuales usted no puede engañar. Al Señor Jesús y a usted. Usted puede venir aquí, saltar, gritar, hablar, dar testimonio, cantar, qué sé yo lo que puede hacer usted en 52 domingos. Pero adentro usted sabe que tiene un esqueleto seco. Entonces, la manera que tenemos nosotros para que ese esqueleto sepamos si está seco o no, la manera que tenemos que hacer es probarnos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Pero, ¿cuál es la prueba que tiene que hacer? Léalo de nuevo. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. No sé si ustedes saben, pero nuestros hijos durante un tiempo vivieron en Oxford, esa famosa ciudad que tiene una universidad, la más antigua de Europa. Y yo iba con bastante frecuencia junto con Patricia, cada vez que podíamos, cogíamos el avión de bajo costo, íbamos allí con nuestra mochilita y nos quedábamos con nuestros hijos. Y en esa ciudad, en el año 1735, había un predicador, que no voy a decir el nombre, porque esta anécdota no es una anécdota oficial de su biografía. Estos son esos biógrafos que lo conocieron y que van contando, pero él tiene su biografía oficial. Este hombre en el año 1735 se había graduado del mejor seminario que había allí en la ciudad de Oxford. Si usted trae un título de Oxford, eso es la pera, no, la repera. Y este hombre había aprendido el griego, el hebreo. Tenía un piquito de plata. Es decir, cuando hablaba, la gente se quedaba, como dicen en nuestros países, babeaba. ¿Cómo sabe este? Cada vez que salía por las calles de Oxford, llevaba sus Biblias, pero 2 cacharros de Biblia, así como las guías telefónicas que habían antes en nuestros países. ¿Recuerdan que eran guías telefónicas así? Iba muy mondo y lirondo. Tenía una gran iglesia, un gran púlpito de madera. Y un día iba andando por un puente en el cual yo le dije a mi esposa, tómame una foto aquí, porque este es el puente de la historia. Iba andando por un puente y ve en la parte de abajo del puente a una señora que se estaba ahogando. Este hombre se despojó de su sombrero clerical.
de su traje clerical. ¿Sabe lo que es clerical? Porque en aquellas fechas los pastores andaban de punta en blanco. Se despojó, la mujer abajo chapoteando, se estaba ahogando porque los vestidos de lana tenían un problema, que cuando usted caía en el agua, la lana pesaba, porque no es hidrófuga, pesaba y lo arrastraba a usted para el frío. Y usted, nuestro hermano lo puede decir, cuando usted cae en el frío, usted lo primero que hace, en agua fría usted hace ¡ah! Y se ahoga. Adiós. Este hombre se despoja de toda su ropa clerical y se tira al río a sacar a esta señora. La saca y esta señora en agradecimiento le invita a ir a su casa. A los 2 o 3 días después de que la pesada agenda de este pastor se había aliviado, porque claro, en aquellas fechas que no había televisión ni nada, la vida se hacía en las congregaciones. El pastor era invitado a desayunar, el pastor era invitado a comer, todavía puede ser, cuidado. Podemos continuar con eso mismo. Y después invitado a cenar. A las 5 de la tarde, la hora del té, la charla social. Venga usted a decir una agenda pesadísima. La preparación de los sermones, el estudio con los caballeros. Y este hombre fue a visitar a aquella viuda. Llegó a aquella casa en la ciudad de Oxford. Y aquella viuda solamente tenía una mesa, una taza y un catre. ¿Sabe lo que es un catre? Sin colchón. Este hombre cargaba sus 2 inmensas Biblias. Las colocó encima de aquella única mesa. Aquella mujer solamente podía ofrecer una taza de un té que ya había sido utilizado muchas veces. Y el pastor, cumpliendo lo que los ritos nos dicen que tenemos que cumplir, le leyó Juan 3:16. Esta mujer nunca había escuchado de la Escritura. ¿Quién me lee Juan 3:16 o quién me lo recita? Cuando este hombre le dice eso a aquella mujer viuda que todavía mantenía sus ropajes húmedos, la mujer empezó a saltar. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Yo quiero eso, yo quiero eso. Y en ese momento esa mujer tuvo una conversión. Y aquel pastor, aquel famoso predicador, que después, este fue el punto de quiebre en su vida. Sintió eso, vio a aquella mujer que no tenía la mitad de lo que él tenía. Que no tenía una iglesia ni una gran congregación, ni fama, ni prestigio, ni estudios, ni nada. Dice sus biógrafos que cogió la Biblia y la cerró. Y se fue a su iglesia. Abrió aquellas pesadas puertas de madera, fue directamente y se arrodilló detrás del púlpito. Probaos si estás en la fe. Hizo una oración muy sencilla. Señor, yo quiero tener lo mismo que tiene esa viuda. Quizás usted no me haya entendido, quizás no he explicado correctamente esto. Este hombre conocía la Escritura. Era uno de los más grandes predicadores que ha habido jamás, pero ese día se convirtió. Entendió que estaba seco.
Y la única forma de que no nos sequemos es que pidamos que el Espíritu de Dios habite en nuestra vida. Vamos de nuevo a Ezequiel. Miren lo que acontece aquí. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Estos huesos estaban muertos. Estaban secos. Y si usted mira desde el versículo 7 hasta el versículo 8, usted verá que estos 206 huesos empiezan a sufrir o a experimentar algo increíble. Lo voy a leer. 7 y 8 aún no tienen espíritu. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Las cosas se van poniendo en el lugar correcto. 206 huesos desparramados. Cada individuo tiene 206 huesos. Y vino el Espíritu de Dios sobre ellos y empezó a organizarse el tema. ¿Me van siguiendo, no? 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos y las carnes, es decir, los huesos por arriba de los huesos, lo que sostienen los huesos son los tendones, ¿verdad, mi hermano? Y después el músculo y después la piel. Es decir, el Espíritu de Dios operando en aquellos huesos secos empezó de adentro para afuera. Señor, yo quiero tener lo que tiene esa mujer. Cuando aquella mujer empezó a saltar, aquel predicador quedó roto por dentro. Después de eso se dio al evangelismo misionero. Fue a los Estados Unidos a predicar. Dios le dio propósito a su vida. Pero seguimos leyendo aquí. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu esta vez. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Estaban muertos aún, pero Dios estaba trabajando ya. Así que si usted está seco o está seca hoy, cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted, empieza a juntar todos sus huesitos donde tienen que estar. Sus manitas, sus piececitos, su cuellito y su espaldita. Empieza Dios a colocarlo y entonces empieza a trabajar desde adentro. Pone tendones. Hacia afuera pone músculo, carne y pone piel. Seguimos leyendo. Versículo 9. Ahí es donde empieza el proceso. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y ahora se ponen de pie. El Señor Jesús dijo, yo he venido a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Yo voy a hacer solamente lo que Dios me dijo que hiciera. Versículo 11. Esto es la repera. No sé si hay por encima de yo conozco la pera y la repera. Esto está por encima de la repera. Lea conmigo el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, empezaron a hablar. ¿Se da cuenta? Empezamos el relato con unos huesos secos allí, que quizás miraban para el otro lado a ver si había uno menos seco. Y este está igual de seco que yo. Aquí no hay nada que buscar. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, empieza, aún estando muerto, aún estando seco, empieza a poner las cosas en orden en su vida. ¿Usted quiere ser un cristiano, una cristiana exitosa? Primero que tenemos que hacer es reconocer si estamos secos. Y seguro que todos estamos secos. Seguro. O estamos, si no somos patos, vamos camino a la laguna. Es decir,
Si no nos hemos secado, probablemente si no nos cuidamos, nos podamos secar. Seguimos con esto aquí. El versículo 11, estos huesos hablan. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estaba usted arrastrando los pies, no tenía esperanza. Voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a la congregación. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El versículo 13 con el que vamos a ir terminando esto es interesante porque estos huesos no estaban en un sepulcro, estaban en un valle. Pero usted ve la palabra sepulcro. Sepulcro es todo aquello que lo ata a usted. Sepulcro es todo aquella cisterna en la cual usted ha puesto la totalidad de sus intereses y no le dejan salir. Se seca. Usted le va echando agua, le va echando tiempo, le va echando recursos, pero se secan. ¿Se acuerdan que lo leímos en Jeremías 2:13? Vamos a leer el versículo 13 ahora de aquí. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, no estaba en un sepulcro, estaba en un valle. Pues mire, esto aconteció con los apóstoles y puede acontecer con nosotros. Usted ve el cambio radical en la vida de los apóstoles, de cobardes a valientes. De personas que habían sostenido durante, o eran parte de un rito religioso durante 1000 años, a dejar ese rito, el rito judío, de una manera casi inmediata. De no haber salido de ciertas áreas a después ir y predicar el evangelio. De no querer tocar a los gentiles y luego acercarse a los gentiles como hizo Pedro para predicar el evangelio. Mata y come, Pedro. Pues no, jamás he tocado esto. Entonces, si tenemos claro nosotros, si estamos secos, si usted se evalúa, 2 Corintios 13:5, ¿quién lo lee? Por favor, otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Lee hasta el 8. Que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Cuando usted evalúa su vida y lo que nos queda por delante, cuando usted entiende que probablemente usted ha estado haciendo cosas en su vida que no necesariamente son malas, sino que usted no ha alineado su vida con el propósito de Dios, usted se va a secar. Y la manera que tenemos nosotros como congregación, como iglesia, para ir adelante en estas fechas, es hacer lo que dijo aquel famoso predicador. Después yo fuera de cámara les diré el nombre, porque no es biografía oficial. Pero cuando lo escuchen dirán, increíble. La mejor manera es pedir que el Espíritu de Dios sople en nuestra vida. Yo he estado en sequedad. Yo he querido salir corriendo, abandonar, hacer otras cosas. Patricia decía hace un rato, un montón de años, un montón de dificultades. Eso va pasando mella, va pasando factura, va haciendo mella en nuestro ánimo. Pero cuando llega el momento en que dice, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que tú quieres, las cosas empiezan a tomar su curso legal. Aquellos apóstoles que recibieron el Espíritu de Dios en su vida, que usted lo tiene,
Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, usted lo tiene. Y como lo tiene, usted no tiene que experimentar algo diferente a eso. Usted ya lo tiene. Dice la Escritura en 1 de Juan que la unción del Santo está en nosotros y que no se va. En el capítulo 5, lo puede leer luego. Voy a terminar con Efesios. Permítame terminar con Efesios. Vamos al capítulo 4 de Efesios. ¿Lo tienen? Capítulo 4 de Efesios. Para que nosotros vayamos adelante tenemos que, primera cosa que tenemos que hacer es reconocer si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Segunda cosa que tenemos que hacer es evaluarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. No necesariamente haciendo cosas malas. Y no tiene que compararse tampoco con el que predica. Usted tiene que ir y ver si su esqueleto se está secando. Pedir a Dios que venga el Espíritu de Dios en su vida y luego poner todo eso que Dios le ha dado a usted en acción. Voy a leer Efesios capítulo 4, ¿lo tienen? Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis peripateo, significa todos los días, cada paso, cada manera de respirar, cada pensamiento, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu Santo es fundamental, pero tiene que estar cimentada en la paz. Como dice allá en la Nueva Traducción Viviente, que mi hermano la debe tener, la debe estar leyendo allí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí empieza lo que tiene usted que pedirle a Dios. ¿Qué quieres que haga en esta congregación? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, didomi, dio de regalo, dio a la iglesia, a todos nosotros, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un solo objetivo, a fin de perfeccionar, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hombres y mujeres, niños, mayores, jóvenes, lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, la palabra unidad es tan importante en la Escritura. Hay tres palabras que se utiliza en el griego para la fe. Una es eis, la otra enotes, y la otra no la recuerdo ahora, pero son tres. Esa fe, pero para unidad. Bien, gracias por el apunte. Y las tres hablan de algo muy sencillo. Uniformidad, no, sino concordia en el pensamiento. La otra es sinfoneo. Como sinfónica. Usted puede ser diferente, venir de diferentes culturas, tener diferentes maneras de hablar. Pero la unidad significa que tiene que tener unanimidad de objetivos. Los objetivos son los de Dios. Y todos en conjunto vamos edificando la iglesia.
Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios es la palabra, maduro, se traduce en otras traducciones, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto tiene una gran ventaja, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Usted mira el internet solamente y verá todo lo que hay. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Primera cosa, evalúese usted. Señor, ¿qué tengo que hacer este año congregacional? Me he apuntado para esto, pero igual para esto no funciono. Me gusta, pero no es lo que tengo que hacer. ¿A dónde me vas a enviar tú? ¿Qué quieres que haga? Se apunta allí. Pide a Dios el Espíritu para que sea renovado otra vez. Usted tiene el Espíritu Santo, pero el renuevo lo saca usted del sepulcro. Fallas constantes, problemas constantes, situaciones que usted no se siente cómodo, arrastra los pies, siente ritualismo, no tiene vida, siente que usted no tiene vida en usted. Y una vez que usted hace eso, se inserta en la congregación y trabaja a tope, como dice aquí en el versículo 16, para que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, se ayude mutuamente. Usted sabe que el Señor Jesús oró por esto. Vaya conmigo, este es el último de verdad. Vaya conmigo a Juan 17. Mire, el Señor oró por todo esto. Él sabía mucho. La oración que está en Juan 17 arranca en el pasado eterno. Trata de los apóstoles en el presente y llega hasta nosotros en el futuro. Lo voy a leer. Del versículo 1 al 5, voy a leer el versículo 5. Glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está arrancando esa oración en el pasado eterno. En el versículo 6 está hablando de los apóstoles, en el presente. Pero el versículo 20 habla de nosotros, el futuro. Y el tema central de esta oración es la unidad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración arranca en el pasado, va en el pasado eterno, va al presente por los apóstoles, la base sobre la cual se edifica una congregación como nosotros, que dice que la Escritura que estamos sobre los hombros de aquellos. La piedra fundamental es Jesucristo y después construimos el resto. Y habla ahora en el versículo 20 de nosotros. ¿Qué responsabilidad? El Señor lo sabía. Así que mis hermanos, ahora que terminemos la Santa Cena, tenemos que tener una reunión de bastante decisión. Y tiene que ser tomada en unidad. Tiene que ser tomada en que cada quien va a asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Y cada quien pedirá a Dios que el Espíritu Santo le guíe. Porque tenemos por delante un tema muy serio, que el Señor Jesús se lo dijo a su madre cuando lo descubrieron en el templo hablando con los maestros de la ley. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Usted está en los asuntos de Dios. Vamos a orar, vamos a levantarnos.